Bueno, espero hayan podido recargar, aunque sea un poquito más con energía, pero ya nos quedan los últimos dos paneles, dos temáticas muy interesantes e importantes, obviamente, para nuestra industria. Y antes de continuar, quiero volver a agradecer y a mencionar a nuestro auspiciador de este congreso, AES. Así que gracias por hacer posible este encuentro. Ahora, yo bien les adelanté, tenemos ahora un panel que corresponde al hidrógeno y seguridad de procesos de las instalaciones y sus normativas técnicas. Pero antes de esto vamos a tener una introducción a cargo de Arturo Trujillo. Él es Global Service Manager de DECRA, que nos va a presentar. Así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este evento. Yo efectivamente voy a intentar compartir 4 ideas muy rápidamente sobre la seguridad de procesos y qué incidencia puede tener en esta industria que se está desarrollando del hidrógeno verde y del hidrógeno como vector energético. En primer lugar, un par de obviedades, si me permiten. El hidrógeno no es una sustancia nueva. El hidrógeno lo conocemos desde hace... El hidrógeno lo conocemos desde hace muchísimos años. Lo descubrió Henry Cavendish en el siglo XVII. Sabemos perfectamente que es un gas inflamable. De hecho, el accidente más antiguo que yo he encontrado es este. 2 individuos que intentaron cruzar el Canal de la Mancha y había dudas sobre si era mejor un globo de hidrógeno o un globo de aire caliente. Dijeron, pues vamos a tener las 2 cosas. ¿Qué puede fallar? Bueno, la llama del aire caliente prendió el hidrógeno, cayeron al mar y todavía los andan buscando. Por lo tanto, se demostró la inflamabilidad del hidrógeno. Hay una base de datos europea sobre incidentes con hidrógeno y esto es lo que hemos encontrado, una mini estadística de lo que hemos encontrado. Como verán, la mayor parte son en industria química y petroquímica porque son los actuales productores y consumidores de hidrógeno. Hasta la fecha, el hidrógeno lo venimos utilizando como reactivo para reacciones químicas, no como vector energético, y este es uno de los cambios. Entonces, bueno, el hidrógeno es inflamable y es precisamente por esto por lo que queremos utilizarlo por combustible, si no, difícilmente nos serviría. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hemos encontrado en DECRA nuevo en el hidrógeno? En primer lugar, nuevas aplicaciones. Como decíamos, hasta ahora lo hemos utilizado como un agente químico, a partir de ahora lo vamos a utilizar como un vector energético, como un combustible más. Los nuevos productores. Tradicionalmente, los productores eran la industria del refino de petróleo y la industria química. Ahora mismo estamos viendo una serie de industrias del sector energético, industrias típicamente de producción eléctrica, que están pasando a este nuevo mercado. Por lo tanto, hay nuevos actores en juego, hay nuevos jugadores en el campo y deben aclimatarse a las prácticas que la industria química y del refino ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas. Y por último, estamos viendo nuevos colores del hidrógeno. Estamos viendo los hidrógenos verdes, los hidrógenos púrpuras, los hidrógenos grises. Le estamos dando este nombre. Y con el hidrógeno verde, si me permiten, corremos el riesgo de lo que hemos llamado efecto halo. El efecto halo es un sesgo cognitivo que nos lleva a atribuir toda suerte de características positivas a aquello que hemos identificado como bueno. Aquello que hemos marcado como bio, como verde, como ecológico, automáticamente le atribuimos toda clase de efectos positivos, que en parte los tiene, pero no olvidemos que el hidrógeno verde es igual de inflamable que el hidrógeno de cualquier otro color. Es hidrógeno, al fin y al cabo. La molécula de hidrógeno no sabe cómo se ha generado, si ha sido de fuentes renovables o de energía nuclear o de cualquier otra cosa. También, y esto es una advertencia que no me gustaría que suene a pesimista, porque luego tengo las buenas noticias. Hay accidentes catastróficos, y aquí hablamos de seguridad de procesos, que pueden condicionar el desarrollo de un negocio o de una industria naciente. Entonces, este es el error que debemos evitar. Qué sé yo, NASA tuvo una serie de problemas con sus transbordadores espaciales y eso comportó el final del programa de los transbordadores. No debemos permitir que esto nos ocurra
y que por incidentes que tengan lugar en la industria del hidrógeno verde pueda llegar a generarse incertidumbre, dudas y finalmente pues, se comprometa el desarrollo, ¿no? El entorno legal que tenemos es bastante completo porque al final la industria del hidrógeno utiliza, esto es un ejemplo de directivas europeas, utiliza aparatos a presión, utiliza energía eléctrica, puede estar afectado por atmósferas explosivas, por seguridad de máquinas, etcétera. Pero en el fondo dudamos de que sea suficiente con cumplir estándares y reglamentos. Y ni siquiera de que ensamblar un conjunto de elementos certificados nos permita construir una instalación segura. Y de hecho, este es el principal mensaje de la seguridad de procesos y esta es la conclusión a la que llegó el Center for Chemical Process Safety o el regulador europeo cuando en los años 80, y a raíz de una serie de accidentes catastróficos, inventó el modelo actual de la seguridad de procesos. Es decir, al Center for Chemical Process Safety se le encargó escribir, creo que aquí le llaman la lista del viejo pascuero, ¿no? La lista de los regalos que yo quiero por Navidad o, de otra forma, la lista de las actividades que una empresa tiene que realizar de forma excelente para que la instalación sea segura y que se minimice el riesgo de accidentes graves. Y esto es lo que hizo. Y dio lugar a este edificio con 20 pilares, los 20 pilares de la seguridad de procesos. Evidentemente, el cumplimiento de estándares y regulaciones es uno de los pilares, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Necesitamos hacer más cosas. Las buenas noticias. La seguridad de procesos como disciplina de ingeniería que previene los accidentes catastróficos se ha desarrollado en paralelo al uso de hidrógeno. No a los nuevos usos de hidrógeno, sino a los usos tradicionales del hidrógeno que tienen más de 60 años de antigüedad. Es decir, es una actividad que es muy madura. Todas las herramientas necesarias para gestionar de una forma adecuada estos riesgos ya existen y se llevan aplicando desde hace muchos años. La comunidad de seguridad de procesos tiene amplia experiencia y expertise en la aplicación de estas metodologías. No voy a entrar en este detalle porque esto nos daría para horas, pero esto es simplemente un pequeño esquema del ciclo de vida de un activo, desde la conceptualización hasta el decomisionado y la demolición, y vemos que en cada una de estas cajas están identificadas las herramientas que podemos utilizar para identificar los peligros, analizar los riesgos y mitigarlos y gestionarlos. Qué sé yo, desde un HACCP en fase inicial del proyecto, un HAZOP cuando ya tenemos una ingeniería básica, hasta una gestión del cambio, un análisis cuantitativo de riesgo, etc. Y ya para finalizar, muy rápidamente, los mensajes que me gustaría que se quedaran. Los peligros del hidrógeno existen y son bien conocidos, están perfectamente identificados. El conocimiento adquirido a lo largo de estos 60 últimos años en una serie de operadores de hidrógeno debe percolar hacia el resto de los operadores, estos nuevos jugadores que decíamos que entran al terreno de juego. El hidrógeno renovable es tan peligroso desde este punto de vista como el hidrógeno procedente de fuentes fósiles y obviamente disponemos de metodologías ampliamente probadas en uso, ampliamente establecidas y con personas con experiencia y con conocimientos para aplicarlas a este nuevo mercado del hidrógeno y a esta nueva utilización del hidrógeno. Y con esto creo que me he ajustado al tiempo que me habían indicado, con lo cual estoy orgulloso de mí mismo. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha con micrófono o sin micrófono? ¿Sin micrófono? Bueno, buenas tardes a todos. Siempre es bueno seguir viendo repleto acá el auditorio. Después vamos en el panel número 9. Bueno, mi nombre es Marcos Kulka, soy el director ejecutivo de H2 Chile. Muy bienvenidos a este panel.
Arturo ya dio algunos puntos de vista que son bien interesantes. Muchas veces nosotros empezamos a conversar de cómo desarrollar los proyectos, cómo implementarlos, pero en realidad el tema de seguridad es crítico en la operación. Muchas veces como que lo vamos postergando, incluso puede ser tan importante en sus diseños iniciales. Bueno, para esta conversación voy a llamar adelante a los panelistas. Tenemos hoy día un tremendo panel para poder hablar un poquito más de este tema. Voy a llamar a Ignacio Hauenstein, Business Manager de Draeger. A medida que los voy llamando, para que vayan subiendo, Mavero Yarzún, del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Rodrigo de la Calle, Gerente de División de Desarrollo de Productos y Estrategia Digital de la Asociación Chilena de Seguridad. Tomás Godoy, Strategic Account Manager de Endres & Hauser. Y Andrés Palomino, Head of Sales SAM Energy Industries de ABB. Así que con un fuerte aplauso los recibimos a todos ellos. Yo me voy a sentar por acá, parece. Bueno, muy bienvenidos a este panel. Yo le decía a Arturo que cuando vi su presentación me puse un poco nervioso porque uno ve todos los riesgos. Se habla mucho de los riesgos del hidrógeno, del amoníaco. Ahí veíamos que podría ser inflamable, que no se ve la llama, que puede ser tóxico, ¿no es cierto? Si de alguna forma no se opera bien. Pero antes de partir directamente, quiero darle el espacio a cada uno, muy corto, para que se presente y que cuente brevemente, para que podamos entrar en terreno, de su empresa y qué es lo que hace su empresa, si sabe el resto, con quiénes están hablando y desde dónde están hablando. Así que parto por acá. Dale, Andrés, y ahí seguimos. Ok, Marcos. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar en este panel. Soy Andrés Palomino, soy responsable del mercado de Energy Industries para toda la región Latinoamérica y pertenezco a ABB, que es una empresa suiza que es líder en automatización y electrificación, que atendemos cross a todas las industrias y particularmente en hidrógeno. Lo que quiero rescatar es que nuestra visión es que el problema del hidrógeno al final es un problema eléctrico. Digamos, nuestra relevancia en el proceso, en toda la industria, en la estructuración del proyecto es bastante fuerte, ya que en cierta manera gestionamos el 70% del feedstock del proceso. Tenemos una participación importante en el CAPEX, ya que al final los equipos eléctricos y de automatización son muy relevantes tanto para la seguridad del proceso mismo como para la viabilidad del mismo proyecto. Y al final del día, el OPEX asociado a estos proyectos, más o menos, dependiendo del factor de repente, 70% es energía. Nosotros estamos en la capacidad de gestionar esta energía tal como se necesitan en estos gigaproyectos. Y es por eso que nosotros tenemos una visión integral y claramente muy asociada también con los riesgos del proceso mismo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y vamos a ir contando cada uno. Tomás Godoy, de Endres & Hauser. Nosotros somos una empresa suiza-alemana, fabricamos instrumentación industrial, o sea, damos los datos para poder controlar los procesos. Nuestra empresa tiene 70 años en el mercado, tenemos presencia global en el mundial. En Chile estamos hace 24 años, tenemos 15.000 empleados, tenemos un nivel de inversión, investigación y desarrollo muy importante, es del orden del 10% de nuestros ingresos. En Chile en particular tenemos alrededor de 100 personas, más de 100 personas hoy día que de alguna forma trabajan con nosotros. Y somos una empresa familiar, son 8 dueños, tenemos la cultura de una compañía familiar y por lo mismo nuestros valores principales son amabilidad, responsabilidad, compromiso y excelencia. Pues, Rodrigo. Bien, gracias Marcos. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto ver un salón lleno para hablar de seguridad. Yo soy de la Asociación Chilena de Seguridad, de la AH. Así que para mí esto es como un parque de diversiones, tenerlo acá al frente con tanto interés. Nuestro compromiso es apoyar ¿Se escucha? Sí. Sí, ahí sí. Es ser un actor clave en el... Voy a tener que cambiar de micrófono, ¿no? Ese micro está... En el desarrollo sano y seguro de la industria. Apagamos. Tienen uno de mano, ¿no? Puede ser más amable para todos. ¿Sí?
¿Quizás apagar ese? Bueno, A pulmón nomás. ¿no? Pruebo. quizás apagar puede ser ese, no sé. Por suerte no tiene que ver con Sí. seguridad. Esos son otros riesgos. ¿Yo tengo el problema? No. Acá, ¿o no? ¿Lo apagas tú? ¿Este lo apagas? Ya. Les decía, nuestro interés es ser un apoyo en el desarrollo sano y seguro de la industria. Nos parece que es un factor clave de la sostenibilidad, es un factor clave de la legitimidad social. Es una industria que tiene ciertos riesgos inherentes que son significativos, pero como decía Arturo, no son nuevos. Hay evidencia, hay práctica, hay formas de tratar estos materiales en la historia. Quizás no hay tanto desarrollo en Chile, no tenemos una tradición tan grande química o petroquímica, pero podemos acercar esas mejores prácticas, ese es nuestro compromiso, así nos hemos estado preparando durante un par de años. Somos la única institución chilena y el único seguro a nivel mundial que es parte del Center for Hydrogen Safety, donde tenemos acceso a mejores prácticas, reportes de incidentes, capacitaciones, certificaciones. Y lo que nosotros queremos hacer es poner eso a disposición de nuestra entidad de herida y a las comunidades también, donde van a operar los proyectos. Súper. Si le pasamos a Mabel. No, ya tiene, yo creo que probemos con Sí, tu micrófono. ahí Si sí, no, sí, parece que se escucha bien. Hola, Mabel Oyarzún, del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Estoy a cargo del programa de seguridad química en el Ministerio y, bueno, nuestra misión como Ministerio de Salud es la protección de la salud de la población y para ello, dentro de una de las funciones principales es la regulación en el ámbito de sustancias químicas específicamente y entregar los lineamientos a las Seremis de Salud, que son los entes operativos en cada una de las regiones, para que cualquier tipo de actividad o instalación nueva, especialmente con sustancias peligrosas, estén bajo ciertos estándares, ¿no es cierto?, y control de los riesgos asociados que siempre cualquier actividad pueda tener, de tal forma de minimizar todos los impactos que puedan generar este tipo de actividades. Como se decía, estas sustancias, en especial las de hidrógeno y los derivados, son conocidos, pero nos enfrentamos a una industria nueva, a procesos diferentes, a niveles de envergadura, de manejo y de almacenamiento que en el país no teníamos y por lo tanto es un gran desafío enfrentarlo de la mejor manera posible. Así que aquí estamos. Buen día. Hola, bueno, mi nombre es Ignacio Hauenstein. Yo soy Business Manager para la empresa Draeger, acá en Chile. Draeger es una empresa alemana que nacida en el siglo XIX, nacida específicamente para fabricar productos que protejan a la persona, que protejan al trabajador. Entonces, desde ahí ha hecho muchas innovaciones, tanto en el área médica. Si alguno de ustedes ha pasado por un pabellón, seguramente ha sido atendido por un equipo Draeger. Y también está la división Safety, que justamente es la que estoy representando ahora, para el cuidado del trabajador. Bueno, el lema de la compañía es tecnología para la vida. Entonces, esta charla dio pero muy en el clavo con lo que estamos presentando ahora y bueno, el foco de nosotros es dar a conocer lo que es la seguridad para el trabajador. Acá se habla mucho de los procesos técnicos, de cómo, cuál va a ser la electrólisis, etcétera, etcétera, pero poco se habla de lo que es la seguridad de la persona, la que va a estar expuesta a los riesgos del hidrógeno que ya vimos recién en la presentación, son variados y bastante específicos. Y eso, y gracias, bueno, gracias por la atención. bueno, muchas gracias. Como ven, tenemos un panel bien completo, bien diverso para hablar del tema.
como soy medio disruptivo, no vamos a ir ahora en orden, ¿ya? Mabel, voy a partir por ti. Que en el fondo nos cuentes un poquito el contexto, porque en el fondo entendemos los riesgos posibles que hay, el hidrógeno más sus derivados, ¿no es cierto?, más los enlaces químicos posibles, desde combustibles sintéticos, desde el amoníaco, el propio hidrógeno, lo que pueden presentar en términos de riesgo. Si nos puedes contar un poco desde el Ministerio de Salud, o sea, cuál es el rol desde la parte como más normativo, regulatorio, qué es lo que hay y qué desafíos presenta, digamos, dado lo que hay, esta industria que obviamente se empieza a desarrollar con procesos conocidos, con insumos conocidos, pero hay otros que no, y de distinta escala. Y voy a partir por ti para que nos cuentes un poco más desde ahí y cómo esto puede mitigar parte de los riesgos. Ok. Bien, el Ministerio de Salud, a diferencia, digamos, de otros países latinoamericanos y europeos, tiene las competencias de regular todo el ciclo de vida de las sustancias químicas peligrosas específicamente, y por lo tanto es bastante amplia su quehacer al respecto, porque cruza, digamos, una infinidad, digamos, de procesos, de instalaciones, donde se manejan estos, independientes de los usos, el manejo que se pueda tener con esta sustancia. Tenemos esa responsabilidad, ¿no es cierto?, de regular con el objeto, ¿no es cierto?, de que efectivamente se controlen todos los riesgos asociados en el manejo. Y desde ese punto de vista, en el último tiempo, la verdad es que ha avanzado un poco en la regulación el Ministerio. La verdad es que nuestro amparo legal es el Código Sanitario, que es del año 68, y ahí ya entonces dio la competencia para regular y establecer, ¿no es cierto?, las normas por las cuales podía utilizarse esta sustancia. Y bueno, todavía creo que estamos al debe. Nosotros hemos avanzado en regular el almacenamiento de sustancias peligrosas a través actualmente el decreto 43 del Ministerio de Salud. Y ese almacenamiento es independiente, insisto, del uso. Hace algunas exclusiones porque hay entidades específicas para algunos en particular, pero en general tenemos ahí una base al menos de cada vez que se instala un almacenamiento de este tipo, hay unas bases regulatorias. Y bueno, y además ahora estamos en un proceso, porque la normativa generalmente, dada el avance tecnológico, siempre van quedando como atrasadas y por lo tanto siempre es necesario ir actualizando. Y por lo tanto estamos ya en un proceso de inicio de revisión de ese decreto y de actualización. Eso por un lado. Tenemos, bueno, lo primero en general que deberíamos haber empezado es por definir qué entendemos por sustancias peligrosas. Y bueno, y es así como se emitió el decreto 57, que es el reglamento de clasificación, etiquetado y de notificación de sustancias químicas peligrosas, donde incorpora o implementa el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de sustancias químicas que impulsó Naciones Unidas, de tal forma que a nivel mundial tengamos un mismo lenguaje cuando hablemos de sustancias peligrosas, para que una sea considerada, digamos, a nivel mundial y no cada país tenga sus propios sistemas de clasificaciones. Entonces en eso estamos trabajando también. Y bueno, también tenemos unas competencias respecto a el emplazamiento de actividades productivas establecidas en la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, que nos establece, digamos, calificar las actividades industriales de
de tal forma que el uso de suelo, ¿no es cierto?, o que sea competente, digamos, el tipo de actividad con los usos de suelo de acuerdo a los planes reguladores existentes en el país. Y bueno, y ahí también hemos avanzado un poco en establecer los lineamientos y ahí emitimos una circular que establece, ¿no es cierto?, los criterios técnicos para que las Ceremis de salud, que son las que tienen que calificar las actividades productivas y las de infraestructura energética con proceso, sean calificadas en base a ciertos parámetros, ¿no es cierto?, y donde uno de ellos, sin duda, es el uso y manejo de las sustancias peligrosas, que también estamos en proceso de revisión. Cuando nosotros hemos analizado o hemos considerado estas regulaciones, en general uno siempre mira a las normativas que ya van mucho más avanzadas, ¿no es cierto?, de otros países y las hace suya y en ese aspecto no debiera ser muy distinto instalar procesos o almacenamiento de sustancias peligrosas aquí que en otro país, porque nosotros efectivamente consideramos normativas técnicas específicas que vienen o que sean reconocidas internacionalmente y por lo tanto ahí hay cierta certeza para que estos nuevos proyectos que se vienen puedan considerar esas normativas para hacer instalación. Lo voy a dejar hasta ahí. ¿Sí? Después, porque si no, no vamos a alcanzar a los demás para poder ir interactuando, ¿ya? Tomás, voy a ir contigo. Ustedes están en la instrumental de mediciones y, bueno, muchas veces la misma normativa o para mantenimiento de la propia operación, esta instrumentación necesita ir midiendo, bueno, distintas cosas que tiene que medir para poder ver si cumple o no la normativa. Cuéntanos un poquito más desde el lado de ustedes, la instrumentación y qué es lo que hacen y cómo se hacen, dónde están los desafíos. Sí, bueno, para que los procesos sean seguros hay que medirlos. No hay forma de que un proceso sea seguro si no tenemos buenos datos de medición. Y en eso tenemos dos normativas principales que son basadas en IEC, la 61511 y la 60079, que nos permiten, por un lado, diseñar los sistemas de modo que operen en forma segura y, por otro lado, que los equipos que están instalados en planta sean seguros para no producir ignición de los procesos. Entonces, desde ese punto de vista, las normativas son bastante estrictas, vienen de afuera y es tan sencillo como seguirlas. Pero ese tan sencillo como seguirla no es tan sencillo si no está el personal calificado, ingenieros de seguridad, que sepan hacer redes de seguridad. Si no logramos clasificar correctamente las distintas zonas donde estamos trabajando, pueden haber puntos que sean de riesgo de explosión, pueden haber puntos que sean de riesgo de toxicidad, pueden haber puntos de riesgo en distintas formas por alta presión o porque los materiales no sean los adecuados. Entonces hay muchos temas en ese sentido. Y en ese contexto hemos hecho grandes innovaciones nosotros en el último tiempo en lograr mejorar los índices de falla de los equipos. Hablando de índices de falla bajísimos y sistemas y protocolos de detección de mal funcionamiento, donde estamos logrando cubrir a través de un simple certificado de evaluación el 95% de las posibles fallas que pueda tener un instrumento. Con eso entramos en los cálculos de seguridad, los cálculos SIL que se conocen en la jerga, con un nivel muy alto y nos permite poner a veces, en algunos casos, sistemas que tendrían que ser redundantes, poder ponerlos con un solo medidor y en otros casos, por ejemplo, reducir los riesgos, reducir las posibles tasas de accidentabilidad. Súper. Muchas gracias. Andrés, de repente contigo, ustedes que ven como también parte de desarrollo tecnológico, digital, desde el diseño quizás inicial de las plantas, ¿cuánto podría incidir? Muchas veces uno lo ve como algo posterior, que primero vamos a desarrollar
vamos a entregar los permisos, vamos a construir la planta y después nos vamos a preocupar de la seguridad. Si nos puede... ¿Aló? ¿No? ¿Aló? Sí. Si nos puedes contar un poco desde lo que hacen ustedes y parte de ese desarrollo tecnológico, tema digital, ¿cómo podría ayudar a esto? Dale, bueno, gracias por la pregunta. A ver, mira, yo voy a estructurar un poco la respuesta un poquito más amplia, ¿no? Primero, el desafío del hidrógeno es que tenemos un proceso, ¿ok?, químico a gran escala, que nunca se ha visto esto en el mundo, y con una fuente de energía renovable que es variable, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el desafío? Es mantener estable toda esta red grande eléctrica, y por eso partí diciendo que es un problema eléctrico. Y eso viene con ciertos desafíos con la seguridad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que vamos a gestionar, hidrógeno, amonia, otro tipo de derivados, en una escala grande, en una industria muy similar al oil and gas, donde tiene que ver conceptos de safety, de SIS, no de SIL, y para eso hay toda una especialidad alrededor de esto. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Uno, la participación de una etapa conceptual, muy temprana, como decía Marcos, es fundamental porque ayudamos a estructurar los proyectos de una manera que sea robusta, estable, ¿no?, y óptima. ¿En qué sentido? De que no vaya a haber alguna perturbación. Imagínense que puedas tener un problema de que se te cayó la red, porque la gran mayoría de los proyectos de gran escala son off-grid. Imagínense que se caiga la red eléctrica que tengas interior de toda la planta por una mala ingeniería y puede ocasionar que los subprocesos exploten o no funcionen adecuadamente y hayan fugas. Entonces, al final del día es súper relevante la participación, de empresas como ABB, que puede ayudar a los clientes a estructurar el proyecto en una etapa muy temprana para que el proyecto sea robusto y óptimo. Segundo, estos procesos no son procesos en el cual uno puede tener un stock de hidrógeno por mucho tiempo, guardar, tener un pile, como puede ser minería, que tienes toda la parte de chancado, por ejemplo, guardado, etc. Son procesos en los cuales son decisiones instantáneas que uno tiene que tomar. O sea, es una gestión de energía al final del día. No estamos convirtiendo electrones en moléculas y al final del día la estamos convirtiendo en derivados. Entonces, cualquier decisión de mantener almacenado, por ejemplo, hidrógeno, transportarlo, tiene un coste energético que al final va a impactar en el OPEX o en el CAPEX finalmente. Y cualquier estrategia de mitigar desde el punto de vista proceso también puede elevar el CAPEX incluso. Entonces, con nuestras soluciones digitales, al final del día, recuerden, esto no va a haber una persona que va a tomar una decisión después de un segundo o dos. Tienen que ser decisiones instantáneas, porque estamos hablando de energía que está fluyendo. Con nuestras decisiones digitales podemos mantener el balance completo de esta planta y esto va a permitir que también operen de manera segura, mitigando cualquier problema que pudiese haber con distintas partes del proceso. ABB en general es muy conocido y somos líderes en el mercado en la parte de automatización y instrumentación. Entonces tenemos también mucha experiencia en el análisis del HAZOP, del safety, del SIL para subprocesos y al final esto es, digamos, parte de todo de la circunferencia, digamos, de la estructuración de un proyecto, ¿no? Es una pieza clave que creemos que se tiene que atacar en una etapa muy temprana justamente para mitigar estos problemas, ¿no? Súper interesante, muchas gracias. Ahora vamos a pasar un poco a la parte ya más humana. Ya hemos hablado de equipos, de normativa, de instrumentos. Y aquí voy a dejar tanto a Rodrigo como a Ignacio. Primero tú, Rodrigo, quizás. Bueno, ¿cómo se aborda esto desde la seguridad laboral? Esta industria va a requerir además, y tiene un desafío de en algún minuto traer mucha gente por la escala, ¿no es cierto? De repente, dado los usos, ¿cómo se atrae a esa gente? Cultura relacionada a la seguridad. Si nos puedes contar un poquito lo que están haciendo ustedes, cómo lo ven ustedes, y de ahí directamente, sin ni siquiera yo intervenir. Bien. Te paso, Ignacio, también a ti, que ustedes también están también preocupados. Bueno, todos estamos preocupados, porque al final del día tiene que ver con eso, pero te paso la palabra directamente después, ¿ya? Sí. Tengo miedo de hablar. ¿Escucha bien? Ya. Oye, tal cual, la seguridad laboral, que es nuestra vocación, nuestro propósito, nuestra pasión, se da en la intersección de estos peligros, que son los que hemos comentado, estos riesgos inherentes, después mitigados, que igualmente queda algo de residual, con la intersección con las personas, con los trabajadores. Ahí es donde entra la seguridad laboral. Y en ese espacio nosotros vemos efectivamente riesgos y oportunidades, tú mismo lo mencionabas. Porque en Chile no tenemos
todavía una cultura de seguridad y una formación en liderazgo en seguridad como la que deberíamos tener probablemente para esta industria. En algunas industrias de clase mundial, como la minería, que se ha avanzado mucho, probablemente estemos ahí. Pero nosotros, que tenemos que servir a múltiples industrias, nos encontramos con diferencias muy grandes de cultura de seguridad interindustria e intraindustria. Y como el desarrollo del hidrógeno verde y sus derivados va a ser exponencial, va a ser demasiado rápido, y las industrias originales que podrían proveer de mayor cantidad de fuerza laboral no son tan profundas en Chile, lo que vamos a tener una configuración de una fuerza laboral muy diversa y en muy poco tiempo, y con una baja cultura de seguridad, se lo adelanto. Que nosotros lo medimos en todas las industrias en las que estábamos, tenemos encuestas al respecto, y la buena noticia es que se puede gestionar. Arturo presentó la visión que tiene DECRA en Process Safety. En otra vertical de DECRA, nosotros somos los socios exclusivos en Chile para trabajar en temas de cultura y liderazgo en seguridad. Nosotros hemos trabajado con más de 400 compañías, con más de 10.000 equipos, personas de equipo ejecutivo en 10 años, con resultados súper concretos en términos de mejora de la cultura, en reducción de los accidentes, reducción de las exposiciones, que es lo que finalmente buscamos nosotros, y eliminación incluso de los accidentes graves y fatales. En ese espacio es donde nosotros queremos hacer la mayor contribución, muy rápido, para poder acompañar un desarrollo muy acelerado de la industria. Tú lo mencionaste, en el periodo de construcción de los megaproyectos se va a requerir del orden de 2.000, hemos conversado con algunos desarrolladores hasta 5.000 personas, con la dificultad además de sitios remotos, aislados, pero además en lugares donde esa fuerza laboral no está disponible, vamos a tener que importarla. Entonces, hacer un apresto laboral de esos trabajadores, de los conocimientos técnicos, de los riesgos que tienen que manejar y sobre todo de la cultura, del comportamiento, de cómo la gente actúa cuando los jefes no están mirando, para nosotros es tremendamente importante. Y la buena noticia es que tenemos una formación al respecto y resultados de impactos positivos en estos últimos 10 años. Súper. Te paso a ti. Ahí tú tienes una combinación entre, obviamente, el cuidado, pero tecnológico también, sobre fugas de gas y otras cosas. Exacto, va todo de la mano. De hecho, bueno, Rodrigo mencionó un punto muy importante que es la cultura. Eso ha ido cambiando a través de los años y se ha ido mejorando. Nosotros tenemos mucha experiencia a nivel mundial con la minería y la industria en general, pero esto está nuevo, entonces es algo que estamos nosotros tratando de adaptar a este nuevo mercado. En ese sentido, nos hemos dado cuenta que hay cosas que están por mejorarse todavía. Por ejemplo, hay normativas, sí, por ejemplo, en FPA 2 o el reglamento de seguridad en las instalaciones mineras, en el artículo 45 y 46, establecen que las instalaciones deben tener sistemas de detección contra incendio o contra fuga, pero no dice cómo ni cómo deben ser, ni cada cuánto, o sea, el detalle no está de eso. ¿Y quién tiene el detalle? Bueno, nadie sabe. Entonces la idea es que primero eliminar el riesgo, o sea, la idea es que no exista el riesgo. Si ya no se puede hacer eso por ingeniería, bueno, pasemos a la segunda etapa, que es proteger el elemento de protección. Y eso sería la detección de flamas, la detección de fugas, detección de presencia de gases. Y eso está orientado tanto en la planta, en la construcción en general, abarcando muchos ángulos y otras variables, que eso se hace en un levantamiento en terreno. Y además la protección directa del trabajador, en cuanto a él también tiene que llevar un detector de gas por si está expuesto, también protección respiratoria por si hay algún tipo de contaminación y también equipos de escape. Ante una fuga, él también tiene que tener espacio para poder arrancar y también necesita un equipo de escape que le permita respirar ese espacio. Otro ejemplo, el tema de la detección de flama.
también hay una tecnología bien importante dentro de esa detección. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene características, como dije anteriormente, bastante particulares. Entonces, el desarrollo de esa tecnología para poder detectar la fuga y todo eso también es importante y ya se ha desarrollado. Entonces, el detalle de cómo instalarlo, cómo, cada cuánto, qué tipo de sensor y eso no está todavía normado, pero para eso están los especialistas, que en este caso obviamente puede ser la Dräger, que apoyan tanto desde la parte de ingeniería del proyecto para especificar bien dónde, cuándo, cómo tienen que ir las cosas. Entonces, eso es una parte bastante importante del proceso, digamos. Y también estamos muy conscientes de lo que mencionó Rodrigo nuevamente, es el tema de la cultura. Ya nosotros, aparte de obviamente instalar y fabricar y etcétera, los equipos, también hacemos un trabajo de concientización en el trabajador para su cuidado, porque al final es la vida de ellos la que está en juego. De repente el mismo trabajador no dimensiona mucho eso, ¿ya? Entonces, y también está el otro ámbito que es cómo atacar una emergencia. ¿Alguien sabe cómo se ataca una emergencia ante una fuga o algo? Nada, o sea, comentaban que la llama del hidrógeno no se ve. Entonces, imagínate, va un respondedor, bombero, a atacar, no encuentra el fuego y de repente se quemó, ¿ya? Entonces, para eso también hay tecnologías que se están desarrollando y que ya están desarrolladas para que el bombero, el respondedor, pueda ver dónde está la fuga. Fíjate, entonces, hay varios aspectos, tanto del área de emergencias como del área de operatividad de la planta, que hay que considerar. Y eso hay que verlo, digo. Oye, una pregunta, habiendo escuchado a Mabel, en el fondo no pasa solamente con esto, ¿no es cierto?, de la actualización de las normativas, la regulación, a medida que van incorporándose, bueno, nuevas industrias, con nuevos diseños, con nuevas tecnologías. Por ejemplo, no sé, te pregunto a ti, Tomás, desde la parte normativa, de repente cuando uno la escucha, hemos hablado de varias cosas y podemos seguir hablando, yo creo, de tecnología. Nos queda todavía tiempo para hablar, pero me gustaría como una reacción, por ejemplo, si uno tuviera, no sé, o Tomás o el que la quiera recibir y complementar, desde la normativa, estas normativas como más estructurales, que uno le pudiera complementar a lo que se requiere, o de estos estándares internacionales, a la normativa actual que tenemos. Habla del decreto 57, hay otros, ¿no es cierto? ¿Qué cosas se podrían ahí como darle feedback? A él quizás también lo sabe, pero al resto como para poder entender, ustedes les toca trabajar con múltiples clientes, ¿qué cosas serían así como si uno dice ya, pensando en las cosas más esenciales y a nuestra propia normativa quizás podría ser interesante incorporarle? No sé, Tomás o el que quiera. O sea, desde nuestro punto de vista, lo que pasa es que tenemos harta experiencia en medición de hidrógeno, pero no en condiciones tan extremas. Yo creo que ese es el problema. Cuando pensamos en que vamos a trabajar a 700 bar, cuando vamos a trabajar a muy bajas temperaturas, criogenia, o sea, hidrógeno líquido, por ejemplo, creo que ahí es donde están los límites. O sea, hoy día, por ejemplo, no hay un estándar para medir temperatura con un sensor resistivo a 250 grados bajo cero. No existe. No existe la forma de calibrar un sensor para eso. Entonces, ahí es donde tal vez están los gaps para buscar. Tal vez, si hablamos, por ejemplo, de amoníaco, llevamos manejando amoníaco hace años. O sea, el mejor ejemplo es Enaex, que importa amoníaco y lo miden sin mayores problemas y sin mayor estrés. El tema es cuando empezamos a ir a los bordes, a los límites. Ahí es donde tal vez falta experiencia y las mismas normativas internacionales se van a ir desarrollando y van a ir mejorando en el tiempo, en la medida que todos vayamos aprendiendo de esto. O sea, si te logro entender, hay un tema tecnológico para medición a unidades de extrema, pero además la normativa quizás no contempla o contempla límites distintos a los que se debiera contemplar dados los nuevos procesos, algo así. Y además estamos en proceso de investigar constantemente. Por ejemplo, nosotros tenemos transmisores de presión, sensores cerámicos.
pero en el momento de usarlos en hidrógeno líquido, por ejemplo, estábamos en duda si es que realmente funcionaban y vimos que en ciertas condiciones la cerámica se permea y no podemos usar sensores manométricos, los que miden condiciones atmosféricas, no los podemos usar porque la permeación del hidrógeno contamina la celda. Y en esos casos usamos una membrana especial recubierta en oro. Entonces, algo que ya existe en antecedentes. Además, se investigó en cuál es el espesor del oro que tenemos que tener para que no haya corrosión, no hayan pequeños hoyitos y que vaya a permear hacia el interior de la celda, que finalmente tienen resultados catastróficos, porque un medidor que está midiendo mal es lo peor. Es mejor que falle. Sí. Pero un medidor desviado es crítico, porque el operador cree que está todo bien, pero en la práctica el proceso está fuera. Bueno, hay desafíos tanto para cada una compañía, desarrollos tecnológicos. Tú, Mabel, respecto a eso, por ejemplo, si nos puedes comentar algo en esta cosa cuando Tomás habla sobre ciertas situaciones que quizás no se habían tenido antes, desde la normativa de límites u otras cosas que... A ver, cuando uno hace normativa en general, claro, a veces uno quiere hacer muchas especificaciones para que efectivamente todo esté bajo cierto control o para que yo sepa qué es lo que tengo que considerar. Pero lamentablemente, cuando uno norma, tiene que normar en términos generales, porque si voy especificando mucho, entonces pueden quedar cosas fuera, como el avance de la tecnología. Por lo tanto, uno tiene que considerar, tiene que ser amplia, pero que considere al menos todos aquellos. Por ejemplo, el tema de una evaluación de riesgo. En la normativa uno puede establecer que en cada proceso se haga una evaluación de riesgo. Y la evaluación de riesgo es puntual y específica para cada proceso, independiente de que yo, por ejemplo, trabaje con el hidrógeno, pero lo trabaje en ciertas condiciones, bajo ciertas formas de producción, por ejemplo, de almacenamiento. Las formas de almacenamiento pueden variar, pero cuando yo hago una evaluación de riesgo, considero todos esos factores y, por lo tanto, eso es específico para mi industria en particular, para mi proceso. Y por eso uno no puede dejar o sea, hay parámetros generales como, por ejemplo, límites de exposición laboral. O sea, si trabajamos con alguna sustancia tóxica, uno puede decir, mire, no puede superar este valor límite porque sobre eso ya tengo consecuencias negativas para la persona que puede estar expuesta. En esos términos uno puede, pero ya decir cómo lo mido o dónde instalo un equipo para medir, eso ya es específico y eso lamentablemente lo tiene que hacer cada industria en forma específica para sus procesos, porque cada proceso puede ser diferente de uno a otro y por lo tanto ahí es importante el conocimiento de los procesos. Primero, el conocimiento de la sustancia y de todas las características de esa sustancia en particular, pero también de mi proceso en particular. Y por lo tanto, eso es difícil extrapolarlo y por lo tanto, la normativa en este caso, que al menos nosotros lo tenemos considerado, es una evaluación de riesgo para cada uno de nuestros procesos y ahí cada industrial dirá, estos son mis puntos críticos dado mi proceso en particular. Y yo creo que eso es lo importante de la normativa, que pueda ser amplia, pero que también sirva para cada particularidad, de tal forma que no tengamos que estar año a año revisando una normativa, porque además los procesos son largos, y especialmente en este país, digamos, no es tan fácil emitir una regulación y por lo tanto eso es lo que yo rescataría, especialmente, insisto, cuando tenemos procesos nuevos, que aquí el que está liderando ese proceso
es el dueño de cómo yo lo voy a implementar o cómo lo voy a hacer, considerando, por supuesto, todas las características de las sustancias que yo estoy manejando. Es complejo, no es tan fácil decir... O sea, sí, entiendo que no es fácil generalizar, por supuesto, pero me imagino que hay unos andamiajes estructurales y normativas que hemos conversado desde ir cambiando parte de las métricas, dados los distintos usos. En el caso del amoníaco que hablábamos ahí, bueno, los estanques, por ejemplo, la producción de 40.000 metros cúbicos, que hoy día van a ser quizás de 70.000, 80.000 metros cúbicos. O sea, hay ciertos límites que van a ir cambiando de acuerdo a los nuevos usos. Pero efectivamente, aquí quiero pasar a Ignacio y después contigo, Andrés, que cada uno desde la mirada de ustedes, y que es una palabra recurrente en este panel. En los otros paneles queremos tratar de evitar esa palabra, pero en este panel está todo el tiempo que es riesgo, ¿no es cierto? Primero contigo, Ignacio, ¿cómo ustedes, y ya se han nombrado hartas cosas, pero cómo se mitigan en el fondo esos riesgos? Se han nombrado temas tecnológicos, se han nombrado temas de cultura, pero tú abordar un poco eso en unos 2 minutos, Claro. ¿Cómo lo ven ustedes desde la mitigación de riesgo? Y después pasar a Andrés, que tienen distintas aproximaciones. Claro. Sí, bueno, la mitigación de los riesgos va primero, como dije anteriormente, en la concientización del trabajador. Ya, ahí eso es la parte primordial, desde donde parte la prevención del riesgo. Segundo, el tema de ingeniería, o sea, tratar de eliminar el que exista el riesgo. No se puede, bueno, saltamos lo que es nosotros. ¿Y cómo se elimina o se trata de contener o aminorar ese riesgo? Es justamente con la instalación de tecnologías que quizás hay poca difusión, pero que no se conocen mucho en esta industria. Nosotros tenemos mucha experiencia, más de 100 años, en el tema de la industria en general. Acá en Chile tenemos mucha experiencia en la minería, que tiene un alto estándar de seguridad. Entonces, eso también es algo que queremos nosotros compartir como experiencia y como aprendizaje en esta industria. Y básicamente, bueno, ya el detalle de los productos que se usan para detectar fugas, para detectar flamas, como no se ven, etcétera. Y eso aplicado tanto a la planta, a la construcción, y el riesgo obviamente va a estar desde la producción, el transporte, o sea, toda la cadena, abarcar eso y abarcar el mundo de la atención de la emergencia. Eso es aún menos hablado todavía. Entonces, hay muchas tecnologías, hay harto desarrollo. Entonces, ahí, bueno, las personas que hacen los proyectos o los que van a ejecutarlo, la idea es que se asesore con empresas que somos los fabricantes de estas tecnologías para que sepan y tomen la experiencia que nosotros tenemos para poder implementarla acá en esta industria. Gracias, muchas gracias. Y contigo, bueno, Andreas, tú algo dijiste y desde la redefinición inicial, sí. Cuéntanos un poco también ahí, en unos 2 minutos. Primero, rescatar que el valor principal en AVE es safety. Lo primero es la seguridad de nuestros empleados, proveedores, clientes y todo lo asociado a las plantas como tal. Y la filosofía de ABB es básicamente que creamos productos que son seguros al final del día, ¿no? Desde el punto de vista de los equipos eléctricos, por ejemplo, con protección arc flash u otras cosas, igual la instrumentación y los sistemas de control, ¿no? Eso desde un punto de vista de productos, somos suizos, somos bien estables en ese sentido, bien, digamos, tenemos ese foco de que operen bien los equipos, ¿no? Segundo, desde el punto de vista de la automatización, que yo rescato mucho, yo justo te estaba escuchando y me puse a recordar que una planta de una refinería, digamos, falló básicamente porque falló un instrumento, un tema de un fusible muy tonto y paró toda la planta, ¿no? Imagínense en procesos de alto riesgo como este, ¿no? Que puede haber una explosión, puede haber un mal control, etc. Entonces, la automatización es muy relevante y la digitalización, en el sentido de que lo que buscamos es que todo el proceso funcione de una manera correcta y hay un análisis what if, básicamente. ¿Qué pasa si falla ciertos equipos? ¿Cuáles son, digamos, las acciones que tienen que tomar estos sistemas? Y en este tipo de procesos, que nuevamente es un balance energético, porque básicamente
repito, estamos convirtiendo electrones en moléculas, y es de altas presiones, temperaturas extremas, y asocia, digamos, a cualquier riesgo a los empleados, a los operarios, etc. Claramente se tiene que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Entonces, y rescato que, vuelvo al primero que respondía, o sea, para poder lograr todo este ensamblaje de piezas, porque son muchas cosas, ¿no? Se tiene que hacer una buena estructura del proyecto para poder tomar decisiones correctas, no solo desde el punto de vista financiero, tecnológico, sino desde la seguridad. Por ejemplo, ¿hace sentido tener un tanque gigante de hidrógeno? No, porque, digamos, de repente es viable en el papel, pero después hay otro eje que es la seguridad. ¿Qué pasa si tenemos los sensores adecuados o no para mantener, digamos, esa cantidad de hidrógeno, ¿no? Almacenada? O un pipeline de 100 kilómetros, cuáles son los riesgos asociados, y todo ese tipo de análisis, digamos, no hay un santo grial o no hay una sola empresa que pueda resolver todo. Creo que esto también se hace en equipo, entre el cliente, pesistas, procesistas y empresas de tecnología, como puede ser Endres & Hauser y ABB, que tenemos mucho conocimiento en la industria, pero al final del día yo creo que el glue, lo que integra todo, es justamente los sistemas digitales de automatización, que son muy relevantes para esta industria y van a ser los que al final del día toman las decisiones para poder mitigar cualquier daños a las personas finalmente, ¿no? Que es lo primero que nuestro primer valor, como parte diciendo. Gracias. Rodrigo, contigo. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Cuántos asociados tiene? Tenemos más de 100.000 entidades de día y protegemos a más de 3 millones de trabajadores. Ya, como para tener la dimensión de qué estamos hablando. Ustedes en el fondo tienen mapeado prácticamente todas las empresas, todos los tipos de trabajos, procesos, alianzas. ¿Cómo ustedes ven en este caso particular el desarrollo del hidrógeno? ¿Cómo pueden contribuir desde su alianza, desde el conocimiento que tienen de las otras industrias? Algo tú comentaste, pero... Nosotros lo vemos como una responsabilidad. Tú lo mencionas en tu pregunta. Tenemos una dimensión, tenemos un alcance que Chile es nuestro propósito. Nuestro propósito va a hacer de Chile el país que mejor cuida a la y los trabajadores y sus familias. Y siendo esto una industria estratégica, donde el potencial que tiene, que hemos visto durante todo este día y el día de ayer, tenemos el imperativo ético, moral de que sea un desarrollo sano y seguro para los trabajadores, para las comunidades, para su sostenibilidad y para la legitimidad social. Nosotros tenemos una oferta para nuestras entidades de vías que van a estar trabajando en esto, que tiene que ver con las alianzas que yo mencionaba, la capacidad de certificarse, capacitarse, acceder a paneles de expertos internacionales para cotejar sus proyectos, aprender de los errores de otros, que es más barato, lo aprendíamos ayer, ¿no? De los incidentes que han ocurrido en otros lados. Y como Chile es nuestra escala, quiero recalcar que también tenemos un compromiso con las comunidades y con los usuarios, ¿no? Esta es una industria que tiene proyectos de generación distribuida y tiene proyectos de aplicación también bastante distribuida. Tenemos un camión hoy día a la entrada a Evolution, que está tremendo, ¿no? Entonces podríamos estar interactuando con aplicaciones de hidrógeno verde en pocos años, muchos de nosotros. Y esas interacciones tienen que ser seguras, pero además la comunidad tiene que sentirse segura, no tiene que aproximarse con temor a esto. Y ahí nosotros creemos que también tenemos una misión cuya clave va a ser la capacitación. Nosotros estamos preparando programas de capacitación abiertos a la comunidad. Nos queda 1 minuto, 27 segundos. Tenemos un desafío, yo creo que es difícil en el ámbito de seguridad pedirle a cada uno que diga, puede ser más complejo que otros paneles. No sé si alguien quiere decir algo que le falta. Sí, dale, Tomás. Mira, yo creo que básicamente se resume mucho en invertir en investigación y en innovación. Y eso es fundamental, o sea, elegir partners que realmente están invirtiendo en esto, que están gastando dinero en aprender más. Y eso puede ser, como dices tú, en educar, puede ser en investigar procesos, puede ser en detectar materiales, porque finalmente estamos todos buscando que este negocio sea eficiente y que bajen los costos. Pero ¿a qué riesgo y a qué costo podría pasar eso si bajamos demasiado los costos y entramos en riesgo? Entonces, por eso es tan importante la investigación ahí. Bueno, nos quedan 34 segundos. Me robé el tiempo.
Tú, Ignacio, dale, que cada Sí. uno diga, Sí, pero bueno. si no nos van a sacar, van a empezar a Sí. subir por la escalera. Aquí. De hecho, ya está ahí la pantalla. Recalcar el tema de asesorarse con técnicamente con las empresas fabricantes de todas estas tecnologías y centrarse en el trabajador, en la persona. Hay una familia detrás de cada uno de esos trabajadores y eso es lo que para eso estamos. Y esta charla. Súper. ¿Sí? Es incorporar la seguridad desde el inicio, Desde desde el el inicio, diseño de lo que uno quiera comenzar, tiene que ir la seguridad de por medio. Tú, Andrés, ¿quieres? Sí, un poco resaltar lo que ya dijeron, creo, ¿no? Es buscar partnerships con empresas fuertes, sólidas, con larga trayectoria, que estén invirtiendo en R&D y sobre todo que tengan foco en esta industria, que quieran apoyar a construirla, ¿no? Que eso es algo muy distinto. Hoy realmente creo que todos tenemos que estar ahí. Tenemos que estar empujando para que esto sea una industria que al final del día vaya creciendo y que todos podamos participar de ella, ¿no? Bueno, muchas gracias, bueno, tanto a Arturo como al resto, a cada uno de ustedes en el panel, creo que conversamos harto. Partimos una presentación con muchos de los eventos, y uno queda un poco nervioso. Después ve la segunda parte de la presentación, que ve desde estándares, procesos, tecnología, normativas y el cuidado al final del día de la gente, que es lo primordial, que nos debiera en el fondo, y que se conoce, porque el amoníaco, el hidrógeno y todo eso hoy día se utiliza. Así que nuevamente un aplauso para todos los panelistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a invitar a Arturo a subir al escenario para sacar una foto oficial, obviamente ahí sumando a don Arturo. Bueno, y con esta imagen damos término al penúltimo panel de este día. En 5 minutitos más vamos a dar espacio al 10º y ya último panel de este segundo día, denominado el rol clave del hidrógeno en la movilidad del futuro. Así que un tema sumamente interesante que vamos a estar viendo en detalle en unos minutitos más. Muchas gracias.